pero es que las cifras son alarmantes. Solamente este año tenemos más de 5.000 casos de abuso sexual en Colombia. El año pasado reportamos más de 250.000 casos de procesos administrativos de restablecimiento de derechos que ingresaron al ICBF. En Colombia, cada hora hay 5 casos de presunción de abuso sexual en los colegios, en los jardines infantiles, en los hogares. Nuestros niños están siendo violentados, maltratados, vulnerados. Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de quienique.com? El día de hoy nos encontramos con la representante de la Cámara, Erika Sánchez, quien además es presidenta de la Comisión de Infancia y Adolescencia, y vamos a hablar un poco de los días grises que ha tenido el país en los últimos 5 o 4 días a raíz del aumento de la inseguridad para nuestros niños y para nuestros adolescentes. Así que le doy la bienvenida a la representante. ¿Cómo está? Un saludo muy especial, Juan, a todos, pues por supuesto, las personas que nos ven a través de este importante medio de comunicación con un enfoque político serio que nos permite llevar de verdad la información real de lo que está sucediendo en el país. Perfecto, representante. Y bueno, quisiera que arrancáramos esta entrevista un poco como con su percepción de estos actos de abuso y de inseguridad que han habido en contra de los niños en diferentes regiones del país en estos últimos días. Es que la escalada de casos ha sido muy grave. Bueno, Juan Sebastián, quiero decirles que estamos en un país donde los derechos de los niños no prevalecen por encima de los derechos de los demás. Es lamentable saber que pese a que el artículo 44 de la Constitución es enfático en que todos los derechos de los niños deben prevalecer por encima de los derechos de cualquier ciudadano natural, aquí no se protegen, aquí no vemos ninguna trazabilidad ni articulación entre el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, ni entre la Fiscalía, ni entre los entes del control, pese a que conocemos que hay secciones especializadas para atender a la niñez. La Fiscalía, a través de decretos y de leyes del Congreso de la República, ha creado seccionales especializadas para la búsqueda inmediata de niños, niñas y desaparecidos, para niños víctimas del conflicto armado, para niños víctimas de violencia. Pero es que las cifras son alarmantes. Solamente este año tenemos más de 5.000 casos de abuso sexual en Colombia. El año pasado reportamos más de 250.000 casos de procesos administrativos de restablecimiento de derechos que ingresaron al ICBF. En Colombia, cada hora hay 5 casos de presunción de abuso sexual en los colegios, en los jardines infantiles, en los hogares. Nuestros niños están siendo violentados, maltratados, vulnerados. Llevamos menos de 4 meses y ya tenemos 5 homicidios, entre esos feminicidios, torturas, secuestros, reclutamiento. El niño de 11 años que secuestraron en su propia casa, que eso es un tema, una retaliación económica frente a unos padres, porque estaba la madre, pero no se llevaron a la madre, se llevaron al niño, porque si vemos en las declaraciones de las disidencias de la FARC, de donde vemos en las autodefensas cuando en sus procesos declaraban bajo el juramento de la verdad, pues decían que el valor de un niño era 3, 4, 10 veces más que el valor de un adulto. Por supuesto que secuestran al adulto, pero pues lo podían matar y podían secuestrar a otro, pero es que un niño era una prenda de garantía muy seguro de que ese padre iba a pagar 2 o 3 veces la cuantía que pedía ese grupo criminal o esa disidencia. Entonces, es lamentable lo que está pasando en los operadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Mira, yo he sido una crítica de la Dirección Nacional del ICBF, no porque sea contraria a las políticas del gobierno, no, yo he apoyado muchos proyectos del gobierno nacional que va a beneficiar a los campesinos, que va a beneficiar a la niñez, que beneficia a la salud, porque a mí me aprobaron artículos de la reforma que yo voté sí, los del resto voté no, pero yo soy muy central en el ejercicio de que hay que reconocer lo que está bien, pero hay que alertar en lo que está mal. Y llevo 16 años trabajando con la niñez, entonces yo fui funcionaria del ICDF, fui directora y representante legal de fundaciones, yo sé qué es estar adentro del instituto y qué es estar afuera. ¿Y cómo es posible que la Dirección Nacional Astrid Cáceres no ha delegado recursos para la contratación de equipos de supervisión, Juan? O sea, eso es gravísimo, que el bienestar familiar no tenga equipos especializados en las regionales para supervisar el manejo de los contratos de los operadores. Entonces, como no hay equipo de supervisión, pues se les cuelan personajes pedófilos y este perfil criminal como este señor que fue capturado ayer, que
ya llevamos la cuenta, según la información que reportan los medios y la fiscalía, de 7 posibles niños abusados de 2 y 3 años, que presuntamente dentro de esos 7 abusos hay 2 niños que pueden estar contagiados de VIH. Un niño de 2 y de 3 años, para los padres que nos ven, para las familias que tienen que salir a trabajar, pues la única opción que tienen, si son de bajos recursos, es dejarlos en los hogares del bienestar, porque el Colombia, como Estado Social de Derecho, tiene una ley que el Código de Infancia y Adolescencia, la ley 1098 y la 1806, que se aprueba acá en el Congreso de la República, brinda que los programas de primera infancia vayan a las poblaciones vulnerables. Entonces, los centros de desarrollo infantil, los hogares comunitarios, que son de programas desarrollados por operadores, pues les brindan de manera gratuita a las familias más pobres en Colombia la posibilidad de darles desayuno, media mañana, almuerzo y media tarde a sus hijos mientras los padres van y trabajan y los retiran. Entonces, ¿con qué confianza están dejando los padres en los hogares cuando están siendo abusados sexualmente dentro de los mismos hogares? Cuando en los colegios, Juana, ayer dejé una constancia en Bucaramanga, en el Colegio Normal Superior, un colegio que era de señoritas, que ahorita es mixto, un Ujú. miserable, perdón la expresión, pero es que a uno le indigna, pero un profesor de música ya ha abusado de 10 niñas entre los 10 y 12 años. Los padres han puesto las denuncias respectivas. ¿Y qué hizo la Procuraduría Delegada de Santander? Lo inhabilita al padre 8 meses, y ayer llega un fallo a la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Bucaramanga, donde la Secretaría de Educación tiene que reintegrar, escúchenme bien, a ese profesor en el mismo colegio donde se cometieron los presuntos casos de abuso sexual. Entonces, de verdad, Juan, que es, uno no sabe cuánta maldad hay en esta sociedad, cómo tenemos un deterioro del tejido social, cuánta ineptitud hay en las instituciones públicas, en el mismo gobierno, en el mismo Estado, y yo me incluyo, porque en el Congreso de la República también hemos sido irresponsables y no se ha legislado para la niñez hasta ahorita. Es que vemos que han salido proyectos como la eliminación de matrimonio infantil, la abolición de genital femenina, que estamos buscando para que se prohíba la mutilación genital femenina en las comunidades indígenas. Aquí hemos protegido a los niños desde la gestación, las madres canguro. Bueno, se han aprobado una serie de leyes como la ley Sara Sofía, Alerta Rosa, pero no vemos que haya realmente una disposición de articulación para que primero haya priorización en los casos de niñez, entonces haya plata, haya recursos. Tenemos que descongestionar la justicia, porque no sirve nada capturar al presunto abusador o asesino si por vencimiento de términos queda libre. Y ahí va a pasar lo que pasó con Brian en el caso de Sara Sofía en Valle del Cauca, una niña que es asesinada por un tipo que por vencimiento de términos 3 años antes lo dejan libre, cuando ya había un caso también de abuso sexual con otra niña de 13 años. Entonces, estamos en una sociedad donde nuestros niños están siendo reclutados por las disidencias de la FARC. Las plataformas TikTok los están instrumentalizando. Hemos recibido denuncias como el Clan del Golfo, a través de sus, digámoslo así, de sus suborganizaciones territoriales, porque el Clan del Golfo es una organización criminal muy grande, pero tiene regionales y donde han tenido un dominio territorial, están a través de las plataformas de internet digitales enseñando a los jóvenes, y acá les digo, niños entre los 10 y 14 años, a fabricar papabombas, a fabricar armamento explosivo, a fabricar esas botellas explosivas con pólvora y bueno, y que una que otra cosa, y a enseñar realmente cómo entrar en unas filas, en unas listas, unos listados criminales que ponen en riesgo también la misma integridad de los otros niños, porque son muchachos que están enseñando, están siendo enseñados a manejar armas cortopunzantes, al consumo de sustancias psicoactivas, a que la vida criminal paga, porque pues de nada sirve estudiar si miren no van a tener trabajo, entonces venga y acá les pagamos 3 millones de pesos si matan a un soldado, ¿sí? Si matan a un policía, el plan pistola. Entonces, nuestra niñez no es una población de protección o en la base, el presente, el futuro de la sociedad que tengamos que proteger, sino son unos ciudadanos más que están en medio del conflicto. Nosotros hace 2 semanas hicimos la plenaria de la Semana de la Niñez, y vinieron niños de todas partes, y un niño del Chocó me partió el corazón porque decía, déjenos por fuera de la violencia. Yo salía de mi escuelita a las 3 de la tarde y sonó un artefacto explosivo, pusieron un barril de gas en el camino de la vereda donde yo vivo, y murió un compañerito que iba pasando en una bicicleta. Entonces, es atemorizante que ellos tengan que levantarse en el medio de la ráfaga de disparos y en medio de esta guerra que pues no ha buscado realmente soluciones contundentes, y que los procesos de paz son realmente fallidos.
Y ahí tocabas un tema interesante y algo muy importante que marca la realidad del país, y es el tema del reclutamiento a menores de edad en los grupos armados. De hecho, la semana pasada se publicaban algunos informes en donde se decía que el Clan del Golfo, por poner el ejemplo directo, estaba buscando reclutar como cabecillas directamente a adolescentes, porque ideológicamente de pronto pueden ser un poco más maleables, manejables y pueden llegar a ser incluso más sanguinarios. ¿Cómo proteger a los menores para que no caigan en redes criminales a temprana edad y para que no caigan en este tipo de juegos que son hasta ideológicos? Bueno, mira que eso es de verdad una pregunta que le elevé al Ministerio de Defensa en un debate de control político que hicimos la semana pasada en la comisión, porque Juan, quiero darte unas cifras. Hablamos de reclutamiento forzado en Colombia, pero no profundizamos en el reclutamiento forzado en niñas, niñas y adolescentes, cuando ha sido uno de los temas más agudos que en las revelaciones de la JEP hemos podido conocer. Un histórico nacional de la JEP estableció que entre el año 1996 y 2016 se reclutaron 18.677 niños. Juan, somos de los 5 países más violentos del mundo. Imagínate. O sea, estamos en la misma línea de Afganistán, de Pakistán, ¿sí? Que ahorita desconocemos toda la problemática de la Franja de Gaza y todo el conflicto realmente de guerra que siempre han vivido estos países, estas sociedades. Y nosotros estamos entre los 5 países más violentos del mundo frente al reclutamiento forzado, porque en un rango de menos de 20 años, ya tener nosotros en un rango de 20 años, tener 18.637 niños son cifras que alertan no solamente a los grandes organismos internacionales como la UNICEF, Save the Children y demás, sino que nos debe alertar como Estado social. Y lo más preocupante, yo le decía al ministro, es que Colombia ha tenido periodos crudos de violencia, pero entre el año 2021 y entre el año 2023 se redujeron las cifras de reclutamiento. Solamente se reportaron 519 eventos y te voy a dar estas cifras porque ustedes son muy responsables con los datos cuánticos que reportan y es que entre el 1 de enero del 2018 y el 31 de diciembre del 2021 ocurrieron 519 reclutamientos, siendo más niñas que reclutan que niños. Y ustedes se preguntarán por qué están reclutando más niñas que niños, porque las niñas las instrumentalizan, porque las niñas son abusadas sexualmente, los niños también, pero son más, las niñas son abusadas sexualmente, porque las niñas son una carnada fácil de llegar a otros jóvenes para que se vengan a las listas de las guerrillas. En el 2018 se reportó un desfase, digamos así, un decrecimiento de reclutamiento del 34%, y en el 2021 solamente se reportaron 83 casos. En el 2022 terminó las cifras con 31 casos, donde esos 31 casos se concentraron en el Pacífico colombiano. Lo que es Chocó, lo que es Nariño, lo que es Putumayo, son los departamentos donde más reclutan niños, pero no podemos dejar a un lado Antioquia, Tolima, Cauca, porque también esos son zonas de conflicto. Pero mira que en el 2022 cerramos con 34 casos, 2023 cerramos con 34 casos, y en el 2024 se nos disparó al 1005% los reclutamientos de niñez. Entonces yo le decía al ministro de Defensa, ministro Pedro, usted que ha sido un conocedor de las fuerzas militares, porque usted fue un general retirado para Correcto. asumir este cargo, ¿cierto? Entonces usted no desconoce, así como desconocía a Iván, que muchas veces Iván y el alto comisionado de paz, Oti Patiño, decían, no es que acá los jóvenes no los reclutan, se van por voluntad propia, hágame el favor, se van porque sufren violencia intrafamiliar en los hogares, entonces se van a buscar mejor oportunidad. Eso lo dijo una vez el alto comisionado de paz, yo tengo la grabación de la entrevista, y eso es absurdo que el gobierno desconozca lo que está sucediendo en el país. Entonces yo le decía, ¿cómo pueden ustedes explicar que en el 2022 decrecimos un 34% en el reclutamiento y en el 2024 subimos un 1005%? Solamente en el 2024 se reportaron alrededor de 409 casos de reclutamiento. Yo te puedo pasar este documento porque este documento es un documento que viene de la JEP, o sea, no lo saqué yo en Wikipedia ni nada, o sea, yo lo pedí para mi debate de control político, me lo enviaron desde los mismos ministerios. Y en el 2020, ahorita ya llevamos alrededor de 90 casos de reclutamiento de lo que va en el 2025. Entonces, ese 1005% incremento es de verdad que es alarmante, es preocupante y más porque las regiones que siempre han predominado por el reclutamiento, se suman otras regiones donde nunca hemos tenido casos como
son las regiones de la costa Caribe. Entonces, en la costa Caribe, en los mismos Santanderes, norte de Santander. Entonces, ingresaron estos grupos, estas disidencias a otros territorios donde pacíficamente no habían conflicto armado y donde estaban de una otra manera alejados de esta realidad. Eso en cuanto al reclutamiento. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros como Congreso? Debates de complot político y legislar para que primero haya el financiamiento necesario desde la ley de financiamiento acá del Congreso, desde el presupuesto nacional, el Ministerio de Defensa cuente, la Policía Nacional, las fuerzas militares cuenten con los recursos para diseñar estrategias de inteligencia. Acá nosotros somos en Colombia un país muy bueno para el entrenamiento sobre inteligencia y lo digo porque yo soy egresada del CC, del curso de Seguridad Pública, del CIENA, el curso integrado de Seguridad Nacional, y nos explicaban cómo funcionaban los procesos de investigación e inteligencia en el país. Pero es que eso no lo estamos poniendo a la merced de la protección de la niñez. Entonces, ¿qué pasa con los niños de las comunidades indígenas? De los 409 casos del 2024, el 90% eran niños indígenas. Entonces, allá no hay presencia de las fuerzas militares, allá no hay presencia del ejército. ¿Por qué? Porque las mismas directrices del gobierno nacional han pedido primero cese al fuego, que el Estado y el gobierno nacional le pide al ejército nacional que no ataquen, ¿cierto? Y que tienen que desarrollar otras estrategias militares bajo la premisa de la concertación y los diálogos que en su momento estaban. Pero yo le decía al ministro, uno de los puntos principales del diálogo, de la mesa de diálogo de paz con el ELN, era precisamente no reclutar niños. Y ellos no hicieron caso. Y ellos en el primer punto que firmaron de ese primer acuerdo, Juan, reclutaron 270 niños en ese primer trimestre. Y terminamos el año con 409 casos. Entonces, no sabemos realmente qué hacer, porque primero son las familias las que tienen que proteger, pero si le llegan a usted armado, te matan a tu esposo, porque yo he escuchado testimonio de familias campesinas que llega la guerrilla, asesinan a los adultos, a los abuelos, los amarran y se llevan a niños. ¿Qué pueden hacer las familias? Pues nada, tenemos es que hacer, operar todos como país, Estado y gobierno. Deben haber realmente unas estrategias muy tácitas para investigar dónde están los focos de concentración de esos grupos de disidencia y movilizar a la niñez y brindarle protección desde las aulas de clases, porque el año pasado, en noviembre, ingresaron unos helenos a Santander y en una escuela rural amenazaron a 8 docentes y les dijeron que se tenían que desaparecer y los niños duraron 3 meses sin recibir clases porque no tenían profesores y porque sabían que había presencia del Ejército de Liberación Nacional en la zona. Entonces, estamos hablando, y habla la canciller ante la OEA, ante los organismos internacionales, que aquí el gobierno del cambio avanza en la protección de los derechos humanos, pero se le olvida el detallito que esa protección de derechos humanos incluye la niñez, y no estamos avanzando en la protección de la niñez. Cuando un país tiene una tasa de 1.005% de incremento de secuestro, de reclutamiento, es porque está fallando sus políticas de Estado y porque no hay una línea trazada realmente de defensa. Y eso es lo que hemos venido criticando. Nosotros, las fuerzas militares, durante más de 70 años han venido formando para defender el territorio, vía aérea, vía marítima, vía terrestre, pero ahorita pareciera que las estrategias son otras y en una estrategia de concertación y diálogo no puede estar en medio un conflicto de los niños, porque son poblaciones muy vulnerables y que en últimas son los más asedidos por estos grupos armados. ¿No? Y la representante habla de todo un tema de violencia estructural que se vive en el país, a lo que lleva también a una desconfianza de las personas, de los ciudadanos hacia las instituciones, porque si lo llevamos nuevamente a los casos actuales que han pasado lastimosamente en estos días, el dejar a los niños incluso en un jardín del bienestar familiar ya representa un peligro, porque no se sabe cómo van a cuidar a los niños desde ahí y desde el Estado para que no pasen este tipo de casos que han pasado. Así es, Juan. Y mira que como madre, yo digo que la percepción de inseguridad ya no es una percepción, es una realidad. El año pasado también en el debate que hacíamos al Ministerio de Defensa, yo les mostraba las cifras de la percepción de inseguridad que tenían los colombianos iniciando el gobierno del presidente Gustavo Petro y a mitad de gobierno. O sea, nosotros hicimos un debate en el 2022 en noviembre, hicimos un debate el año pasado sobre noviembre y se incrementó un 3000% esa percepción, pero lastimosamente esa percepción pasó a ser unas cifras tangibles de lo que está viviendo la inseguridad en Colombia. En Bucaramanga nosotros tenemos lugares que en las mismas tiendas, los tenderos de los barrios populares están siendo extorsionados
por las bandas criminales y por los clanes de esa gran organización como es el Clan del Golfo, las Bacril, que son unas bandas criminales que se unificaron y que ellos tienen un objetivo y es dominio territorial del microtráfico y el contrabando y el narcotráfico en las regiones, pues buscan cómo generar esos temas de inseguridad. Segundo, en las mismas familias. Ayer vimos las noticias de un tío que mató a su sobrina a golpes. La niña llegó de 5 años sin signos vitales al hospital y le dijo que es que le había pegado, era porque no había tenido buenas calificaciones. Entonces, los castigamos con sevicia, los castigamos con dolor, los castigamos con intención. ¿Bajo qué? Porque pues en Colombia está la presunción de inocencia, entonces un juez, no, es que estaba bajo el duelo el señor y le pegó, pero él no premeditó que el golpe fuera tan duro. Pero venga, yo voy a pegarle a mi hijo con un ladrillo, le voy a pegar a mi hijo con un balde, yo le voy a pegar a mi hijo. O sea, ahí tenemos nosotros que medir porque la violencia vicaria se dispara también en Colombia. Entonces, si yo tengo una pareja y mi pareja yo la dejo, mi pareja se venga conmigo es asesinando a mis hijos. Y hemos visto todos los casos de feminicidio el año pasado que se reportaron, alrededor de 70 casos reportados de niñas entre los 14, 15, 16, 17 años, 9 años, que fueron asesinadas por los familiares de sus madres. Tenemos niños y aquí se aprobó un proyecto y está en curso para que sea una ley de la República, los hijos de huérfanos de feminicidio. Entonces son aquellos hijos que le matan a su mamá, pero su papá termina también suicidándose, entonces queda sin mamá y sin papá y quedan en la huerfandad total y no tienen familia que económicamente puedan sostenerlos. Entonces el proyecto busca que el gobierno y el Estado brinde los recursos económicos y de acompañamiento psicosocial mientras ese niño se estabilice, mientras la familia puede recibir la custodia provisional o permanente, la patria potestad de esos niños. Entonces es doloroso, Juan, es doloroso porque ni siquiera los colombianos pueden estar seguros de que un familiar le cuida a sus hijos porque todas las problemáticas que están pasando, yo creo que estamos siendo tan insensatos, estamos siendo tan intolerantes, somos personas que nos estamos volviendo violentas, entonces ya cualquiera me gritó algo y yo ya estoy sacando un puñal y lo estoy matando, o lo estoy atropellando, o lo estoy echando ácido, o lo estoy mandando a matar porque se disparó el sicariato en Colombia. Ahora usted le paga a cualquiera sicario 200.000, 100.000 pesos y lo matan a usted. Hemos visto cómo hay muertes por 2.000 pesos, por una gorra, por una cerveza, me miró mal. O sea, tenemos una sociedad indolente, intolerante, una sociedad que todo lo está resolviendo es vía al conflicto, vía al asesinato y vía pues a la misma violencia, porque la violencia no surge con las guerrillas, la violencia sigue surgiendo desde los hogares y desde la inobservancia, vulneración y amenaza que hemos tenido con los derechos de la niñez. Ahorita también tocaba un tema importante y es el tema casi que cultural del país, ¿no? O sea, desde años anteriores, hace muchos años, desde nuestros abuelos, incluso viene como la tradición de que la educación también se impone a los niños desde la violencia y eso también se ve reflejado en un país que es sumamente violento y al mismo tiempo con la falta de políticas claras y de prioridad en las políticas para la protección infantil y para los adolescentes. ¿Cómo se puede tomar toda esa mezcla para darle un vuelco y cambiar la realidad del país un poco? Bueno, debemos hacer un trabajo articulado con la familia y la sociedad civil. Aquí en el Congreso aprobamos un proyecto de ley que ya es ley de la República, es la ley antichancleta, la conocida la ley antichancleta, que busca la prohibición del castigo físico. La letra con sangre no entra, eso es mentira. Si los padres de familia muchos dicen, ay, representante, pero mi hijo yo lo castigaba y le pegaba y es un ciudadano de bien. Entonces, definamos que es un ciudadano de bien, ¿sí? Porque todavía se permea muchísimo las percepciones de sociedad. Entonces, si uno tiene una orientación sexual diferente a la que usted cree que quería tener como padre, entonces no es un ciudadano de bien, ¿cierto? Si mi hijo tiene unas aspiraciones distintas a las que usted pensaba como padre, entonces ya no es un ciudadano de bien. Entendamos que el mundo avanza y con ello pues avanza el desarrollo de nuevas tecnologías y con las nuevas tecnologías también avanza el desarrollo de nuevas situaciones de crisis donde los niños, niñas y adolescentes están expuestos y donde también son víctimas. Entonces, la inteligencia artificial, el desarrollo tecnológico, el Internet,
Puede ser muy bueno porque son herramientas de búsqueda de información y los niños ya no tienen que ir a comprar los 1000 libros y demás y los padres sacar el montón de plata para imprimir fotocopias, sino que el niño entra al computador de internet y encuentra toda la información. Pero ahí de eso también puede estar, ser expuesto a la pornografía infantil, puede estar expuesto al sexting, al ciberacoso y a los múltiples delitos cibernéticos que están hoy también cobrando la vida de muchos niños. Y digo cobrando la vida, Juan, porque los casos de suicidio que se reportaron el año pasado, que también los indicadores de suicidio se elevaron en un 82% versus las cifras del 2023, dan como respuesta de que muchos de estos niños que se suicidan fue porque fueron víctimas de ciberacoso, porque fueron víctimas de acoso en sus escuelas, porque guardaron un trastorno y un cuadro depresivo y de ansiedad que nunca los padres atendieron. Entonces, de nada sirve que nosotros legislemos, que sacamos leyes de prohibición del castigo físico y que reglamentemos muchas cosas si los padres de familia no se comprometen en ser garantes protectores de los niños. Y es que un hijo no es cuando uno se compra una chaqueta, me la puse hoy, mañana me pongo otra. No, un hijo es para toda la vida, o sea, usted es padre para Ujú. toda la vida, a menos de que usted muera, pero su responsabilidad es para toda la vida. Y si usted tomó la decisión, porque el ser padre es una decisión autónoma, usted nadie lo obliga a ser padre, porque para eso está aprobado el aborto por la Corte Constitucional, ¿sí? Por ello hay muchas vías también de que usted entregue a su hijo en adoptabilidad, usted lo entrega al ICBF o qué sé yo, pero acá los padres no pueden sacar la excusa de es que yo no estaba preparada para ser padre. Yo creo que es que uno nunca se prepara para ser padre, ¿sí? O sea, uno se prepara para aprender a manejar moto o carro, ¿cierto? Pero uno no se prepara ni para ser padre ni para ser político, porque eso son situaciones circunstanciales que va uno aprendiendo en el transcurrir. Entonces, aquí hemos hecho un llamado, mira Juan, nosotros en la Comisión Accidental de Niñez, donde yo soy la presidenta de Cámara, de Colorena, presidenta de Senado, tenemos 7 mesas de trabajo. Y en esas mesas, 7 mesas de trabajo, tenemos una de las mesas muy importantes que es la del castigo físico, la de la enseñanza con amor. Y nosotros invitamos a que las organizaciones civiles, porque tenemos más de 51 organizaciones nacionales y 5 organizaciones internacionales que hacen parte de la comisión y que nos ayudan tratar de empoderar a los padres de familia. Un padre de familia educador no depende de su situación económica, ¿sí? Porque la gente también tiene la percepción, no, pero es que como ellos tienen plata, entonces como ellos tienen niñera, entonces como ellos van a la universidad. No, es que si usted realmente ama a sus hijos, usted los cría desde el amor. Una palabra a tiempo, una palabra con amor puede de una u otra manera minimizar cualquier riesgo futuro de que el niño sufra un trastorno, de que el niño tenga problemas de personalidad, problemas de identidad o que el niño sea muy vulnerable frente a los hechos. O sea, el tema de la crianza con respeto y con amor es una de las herramientas transversales y fundamentales desde el periodo gestacional. Porque si yo como madre estoy en una relación tóxica, lloro todos los días, me golpean, no sé qué, yo todo eso se lo estoy transmitiendo a mi hijo en el vientre y pues mi hijo va a salir posiblemente con conductas violentas porque pues son reflejos que ¿cómo es que se dice? Cuando yo, ay, Como que se pueden genéticamente heredar. son heredables genéticamente en muchas ocasiones y además es porque está comprobado científicamente que el primer órgano que se desarrolla en el cuerpo humano y el último que muere es el oído. Entonces, a partir del cuarto mes, ya que el embrión ya tiene forma, pues el oído escucha absolutamente todo y por eso es importante en los cursos profilácticos les dicen a las mamás que les hablen mucho de los bebés para que los bebés nazcan sanos, para que el bebé también recoja toda la fuerza y las vitaminas que requieren dentro del proceso de gestación. Desde ahí, no es desde que el niño tenga 5 años, 10 años, es desde que está en el vientre que nosotros tenemos que infundir la crianza con amor y con respeto, el diálogo permanente, la lectura en familia, hasta que estamos con todo el tema de la semana de Corferias, es cierto, de promover la lectura, pues es fundamental que los padres no le deleguen la educación a un celular, porque un padre coge por quitarse al niño encima, entonces le da el celular para que el niño se ponga con los videojuegos. ¿Y qué ve un niño en el videojuego? Matanza, ¿cierto? Entonces le doy disparo, no sé qué, entonces conquista territorios. Entonces está programándose neurológicamente, inconscientemente, está programando conductas violentas. Entonces son de esos niños que en el colegio el compañerito le gritó y el niño fue y le clavó el lapicero. O el niño o el compañerito le dijo algo y el niño fue y le levantó el pupitre y le dijo groserías. Entonces el padre, pero ¿por qué si mi hijo es muy pacífico? No, quizás usted no se da cuenta lo que hace sus hijos con el celular.
y usted está delegando sus responsabilidades a la inteligencia artificial, está delegando sus responsabilidades a los medios digitales y no hay un control. Entonces, aquí todo se parte primero del acompañamiento permanente, el diálogo permanente, la confianza y el trato. Si a mí me trataron a las patadas, ¿yo por qué voy a tratar a mis hijos a las patadas? Pues que los comportamientos, si tú miras, yo trabajé con varias personas privadas de la libertad en el pabellón de inimputables en el hospital San Camilo en Bucaramanga y esas personas cuando no están con medicamentos, no están sedadas, pues son muy, muy lúcidas. Y ellos me decían, doctora, yo violaba porque a mí me violaron desde chiquitico. Y yo quedé con ese dolor y yo tenía que cobrar venganza. Entonces, si a mí me lo hicieron, los otros niños también tenían que pasar por eso. Entonces, ojo, entonces, doctora, yo maté porque es que a mí de chiquitico mis papás me golpeaban muy duro, pero yo no lo quería matar, yo le quería era golpear, pero si se murió, pues ni modo. Sí, o sea, entonces uno dice, ojo, ojo, porque los grandes criminales y delincuentes se forman muchas veces desde los hogares. La primera institución formadora es la familia, ¿sí? Y desde la casa se desatan una serie de conductas que muchas son irreversibles, Juan, porque un abusador sexual, un pedófilo, es una persona que tiene ya un daño cerebral, es una persona que no se puede resocializar, mientras que una persona que cometió ciertos delitos con trabajo psicológico, con un trabajo, digámoslo así, con políticas públicas y un trabajo arduo del campo, sí podría una resocialización, pero hay delitos en Colombia contra la niñez que son irresocializables y que se deben condenar realmente con un sistema de justicia robusto. Entonces, aquí todo, digámoslo así, que toda la carga principal recae en la familia. Yo siempre lo he dicho, yo soy trabajadora social y por eso me dediqué a defender todos los temas de hogar, de familia, de mujer, de juventud, de niñez y de adulto mayor, porque de ahí es de donde surgen todas las problemáticas y desde ahí donde también se tiene que trabajar. Entonces, ya para terminarte, Juan, dentro de las propuestas que venimos avanzando en varios proyectos de ley que hemos radicado desde la Comisión de Infancia es el fortalecimiento familiar desde las instituciones educativas. No es necesario, no es suficiente las escuelas que hacen los colegios privados, porque ojo, los colegios públicos, el sector público, no tienen como régimen, digamos así, digamos de obligación una Ujú. escuela de familia, ¿no? En los colegios privados sí pagan conferencistas, no sé qué, y los padres van porque a veces muchos son padres ausentes, tienen los medios económicos, pero son padres ausentes. Tenemos que pedirle al Ministerio de Educación para que incluya una cátedra a las familias, para que las familias aprendan realmente que hay otros medios de crianza y medios más sanos para la resolución de conflicto y no el chancletazo, el hijueputazo, el insulto, que en últimas va a generar violencia, en últimas no va a solucionar un problema. Entonces, en el tema educativo, en el tema de salud, Juan, en los programas de PIP, los programas de prevención y promoción, que son programas preventivos, tenemos que llegar a una salud preventiva. Y una de las problemáticas que ha azotado en este momento, en estos 2 últimos años, al sistema de salud ha sido el incremento en pacientes de enfermedades mentales. Hay muchas enfermedades que se desarrollan por situaciones de crisis, de conflicto, otras que pues vienen genéticamente y se desarrollan en la medida en que el sistema nervioso se va deteriorando, ¿sí? Como la esquizofrenia, el Parkinson y demás. Pero trastornos de bipolaridad, trastornos de sueños, trastornos alimenticios, depresión, ansiedad, ideación suicida y demás, son enfermedades mentales que se desarrollan en situaciones y en escenarios conflictivos. Y muchos de ellos no vemos nosotros que se desarrollan en los hogares. Entonces hay muchos niños que se autolesionan para llamar la atención y lo cogen ya como una rutina diaria y esa autolesión es un síntoma de una ideación suicida, que en última van a terminar suicidándose, ¿sí? Claro. Pero fueron hijos que fueron ausentes de sus padres, fueron hijos que nunca los padres les prestaron atención. Entonces, el sistema de salud tiene que impulsar campañas, tiene que destinar los recursos, no como se viene destinando, Juan, porque ha sido una corrupción. Destinan 200 millones a la Secretaría de Salud para campañas preventivas y ¿qué hacen los profesionales? Van a las tareas, toman la foto, dan una charlita y recogen firmas y cobraron la cuenta de cobro y chavalines pingüines. No, eso es un seguimiento, hay que hacer un acompañamiento permanente, un seguimiento. Venga, instituciones educativas, qué casos de acoso tienen, de ciberacoso, de bullying, de violencia. Hablen con los adolescentes, los psicólogos, trabajadores sociales, activen las rutas. Hagamos un acompañamiento, un seguimiento para minimizar y mitigar el riesgo también en salud pública, porque las enfermedades mentales son las más costosas en el mundo y pues no tenemos ni siquiera para atender, dar un servicio de salud de calidad, mucho menos para pagar altos costos digamos así, en los tratamientos terapéuticos que demanda la salud.
Y por último, el tema desde las alcaldías y gobernaciones. Yo he sido una insistente cuando fui vicepresidenta de la Cámara que en el Plan Nacional de Desarrollo debe haber un capítulo especializado para la niñez y en cada alcaldía, en cada gobernación debe haber una disposición política de los gobernantes para que se destinen recursos y se hagan programas preventivos desde la cultura, desde el arte, que promovamos el buen uso del tiempo libre, que podamos invertir en el mejoramiento de la infraestructura recreativa, de las canchas. Entonces la gente nos dice, representante, pero a mi hijo le gusta jugar fútbol, pero resulta que esa cancha está llena de bazuqueros, lo dicen así la gente, no yo, ¿no? Ujú. Porque no hay iluminación. Entonces uno dice, ¿y qué pasó con el alcalde? Entonces el alcalde dice, no, representante, pues que yo tenía que tapar un hueco. Venga, preferible, todo es importante y urgente, pero preferible que usted ponga un buen sistema de iluminación y ponga entrenadores y usted busque que esos jóvenes ejerzan un deporte, a que esos jóvenes estén siendo parte activa de esas bandas criminales que se unan a los demás y entonces empiecen al hurto, empiecen a cometer delitos en la ciudad y se disparen las tasas de inseguridad. Entonces, ¿yo qué haría? Pues yo promuevo el arte, la cultura y el deporte. Entonces, esos tres escenarios importantes, el político, el de salud y educación, para que podamos llegar posiblemente y futuramente a una resolución de ese conflicto tanto que nos agudiza la niñez. Bueno, perfecto, representante. Y bueno, viendo toda esta situación también que hay en temas de salud mental, que se empieza a ver mucho ya también en los niños, y es una situación que preocupa. Por último, quisiera que le diera un mensaje a todas esas familias y a todos esos padres y a esos jóvenes que nos puedan llegar a ver y que puedan llegar a ver la entrevista, que estén pasando por uno de esos momentos coyunturales difíciles a raíz de estos casos de inseguridad que han aumentado. ¿Qué mensaje puede darle usted como presidenta de la Comisión de Infancia y Adolescencia y como miembro de la Cámara de Representantes? Bueno, primero, Juan, que se hace necesario buscar ayuda profesional. Si estamos presentando una situación con nuestros hijos de consumo de sustancias psicoactivas, de deserción escolar, de violencia, de que yo veo, primero, fundamental el acercamiento con nuestros hijos, el fortalecimiento familiar, que esa relación padre-hijo sea fortalecida para que yo pueda identificar de verdad si está sucediéndole algo, si ni mi hijo está pasando por una situación de abuso, una situación, una presunción de tocamiento, una situación de bullying, no está siendo víctima de maltrato para yo identificar el riesgo y para yo identificar la problemática. Una vez identificar la problemática, los colombianos estamos en todo el derecho de acudir a en los colegios a la psicoorientadora, a la psicóloga, al trabajador social. Las alcaldías también tienen desde la Secretaría de la Mujer programas de atención a las familias, entonces tienen todo un equipo psicosocial para atender las situaciones en crisis. En las clínicas, en los hospitales también hay programas desde la EPS, desde el sistema subsidiario de salud, de las empresas prestadoras del servicio de salud, también hay unos recursos que están destinados para que se brinden atención y acompañamiento en caso de situaciones de trastornos mentales o depresión o ansiedad, porque hay enfermedades que son silenciosas y a veces uno no sabe a dónde acudir. Si conocen de algún caso de vulneración, inobservancia, amenaza de derechos humanos, vayan al ICBF. Yo sé que el bienestar familiar, así como el Congreso de la República, es una de las instituciones de peor imagen en este momento en el país, porque mire lo que pasó ahorita en Bogotá. Un profesor que no era profesor, era coordinador, Juan, ese señor era coordinador de un operador que es el que presuntamente abusó a los 7 niños, ese señor y ese operador tiene un contrato de más de 3.600 millones de pesos en distintas localidades de Bogotá, en distintos municipios de Cundinamarca que tiene otros operadores y están atendiendo más de 4.150 niños. Entonces, ahí vemos que, pues, claro, en todas las instituciones están las manchas negras, pero el bienestar familiar tiene defensores de familia, trabajadores sociales, psicólogos que pueden dar acompañamiento a las familias en caso de que lo necesiten frente a una presunción de inobservancia, amenaza o vulneración de derechos. La fiscalía para que interpongan las denuncias respectivas. Yo sé, colombianos, que somos personas apáticas al sistema de justicia porque vemos que es inoperante y que cojea, pero tenemos una constitución y unas leyes que nos respaldan. Están los medios, hay que saberlos usar y saber exigir también nuestros derechos. No nos quedemos callados, Juan, porque también el silencio es complicidad de un acto posible de que se desate una situación crítica, una situación irreversible, que es en últimas un asesinato o una violación. Así que los invitamos a primero a que seamos cuidadores, garantes, amemos a nuestros niños, cuidemos a nuestros niños. Los niños no son el futuro, son el presente de Colombia y necesitamos como sociedad reconstruir este tejido social. Perfecto, representante. Muchas gracias por ese mensaje y de parte de todo el equipo de quienique.com, pues le damos las gracias por habernos dado este espacio
para hablar de un tema tan importante y a la misma vez tan duro para el país como es el tema de la inseguridad que se está viviendo ahorita en el tema para los niños y para los adolescentes. Una vez más, gracias por el espacio y extenderle pues la invitación también a futuras charlas que podamos tener.